Bien, buenas noches a todos. Vamos a empezar. Bueno, espero que en el transcurso de los próximos minutos se incorporen sus otros compañeros. Vamos a iniciar con la clase que corresponde a este día. Antes de empezar a ver con respecto a la parte del tema, quiero mencionarles que ya para la próxima semana vamos a establecer las fechas específicas en las que vamos a hacer la presentación de los proyectos. Entonces yo esperaría que ya vayan avanzando en eso. Pues ahorita ya tenemos en la parte de login, en un video que se les publiqué en la plataforma, ya les puse por ahí cómo funciona este proceso de login y básicamente hablar acerca del tema de sesiones. Así que ya pueden avanzar en esa parte. Y hoy, por supuesto, que ya vamos a crear ya la parte de la pantalla principal, la que le nombramos como dashboard, y ya con eso tienen un buen porcentaje de avanzado de su aplicación. Y esperaría que pues empezáramos ya a trabajar en el proceso de mantenimiento de las aplicaciones, ya permitir listar registros, modificar registros, pero haciéndolo ya de una manera un poco más ordenada y profesional, como debería de ser. Bien, en la clase que les tomé, espero que la hayan visto todos, que les puse en la plataforma, está esta parte de login que principalmente hace varias cosas. Una de ellas es que, por ejemplo, si nosotros metemos un usuario con una contraseña incorrecta, aparece este mensaje que dice usuario o password incorrecto, que básicamente es una clase que está puesta sobre esta, es un div que está puesto sobre este formulario y que aparece en el momento que nosotros intentamos validar los objetos. Y lo otro que hace es el hecho de que si nosotros colocamos acá correctamente el usuario, pues nos redirige ya a la parte que le nombramos como dashboard. Esa dashboard tiene la característica de que si yo coloco la entrada en la parte superior, en esta parte de acá, y no hay una sesión, esta me redirige siempre a la parte de login. Cuando hablamos de que no hay una redirección, significa de que no hay un inicio de sesión, perdón, significa de que no hemos colocado las credenciales adecuadas. Y eso les decía que lo hacíamos por seguridad con el objeto que el usuario principalmente pueda suministrar una contraseña, un usuario y contraseña para que pueda empezar a trabajar en la aplicación. Si lo hacemos de manera correcta, este automáticamente ya nos redirecciona a lo que le hemos denominado como dashboard. Por supuesto, este dashboard no va a ser como ustedes lo ven ahí. Lo vamos a ir construyendo poco a poco. Vamos a ir generando cada uno de los elementos para que vean cómo es que realmente debería de funcionar. Lo importante de esta parte del dashboard es justamente eso, que no puede entrarse a él, no puede accesarse directamente al dashboard si nosotros no hemos iniciado una sesión. Y eso es lo que vimos en la clase anterior. Estuvimos hablando de algunos elementos que permitían, en este caso, hacer el proceso de inicio de sesión. Aquí en el Login Controller creábamos las sesiones o las variables de sesión que nos permiten verificar los datos por cada vez que nosotros estamos trabajando. Y eso vamos a ver ahora. Vamos a ver cómo es que estos datos se pueden volver a reutilizar, digamos. Voy a cerrar todos estos archivos para que vayamos empezando desde cero y no tengamos tantos documentos colocados en la parte de arriba. Hoy vamos a trabajar principalmente en este del main, que se recuerdan que es el que le pusimos bienvenidos al sistema Unicaes. Vamos a ir construyéndolo parte por parte para que veamos cómo nos va a quedar al final. No era el main, sino que era el dashboard, perdón. Vamos a trabajar en la parte del dashboard. Vamos a ir construyendo este dashboard parte por parte para que vean cómo va funcionando. Hay unas cosas que las vamos a copiar, por ejemplo, de la parte de login teníamos algunas cosas que nos interesan, como esto que yo les mencionaba, que era utilizado para identificar o para decirle que nuestra aplicación es de tipo responsiva. O sea, quiere decir que puede adaptarse a cualquiera de las plataformas o de los dispositivos que vayamos a ver en esta aplicación, pero eso se le llama responsive. Y además de eso, vamos a seguir utilizando, en este caso, Bootstrap, así que le vamos a colocar acá el link para poder extraer
esa librería de Bootstrap, que más adelante pues ya les voy a explicar qué cosas vamos a hacer con esta librería muy especial para esto. Entonces vamos a pegar estos links justamente en esta parte de el Bootstrap. Hay una que nos hace falta acá, que no la he colocado, y son algunos tipos de letras. Se los voy a poner aquí. Normalmente se buscan así, se busca como font, font awesome. Este font awesome es una librería de tipos de letra, le vamos a llamar así, que nos permiten colocar algunos iconos especiales sin necesidad de que nosotros tengamos que importar tantas imágenes. Las imágenes ya están puestas justamente en esa aplicación, entonces ya no es necesario que nosotros estemos trabajando con esos elementos. Vean, aquí están los iconos. Si yo le doy donde dice icons, automáticamente ya me muestra esa información. Quiero ver si tengo por acá disponibles. Les voy a subir también a la plataforma, que creo que no está todavía, unos archivos de recursos. Ya se lo voy a subir. Les decía que estos iconos nosotros los podemos utilizar en las aplicaciones. Vean, solamente buscamos el icono adecuado. Por ejemplo, yo estoy buscando, digamos, un icono para crear una opción de editar. Puedo escribir la palabra edit y automáticamente me salen algunas posibles opciones que yo puedo utilizar. Por ejemplo, estos botones que aparecen acá. Vean, aquí aparece un botoncito ya como de un lapicito, que significa editar. Y si yo le hago clic, este automáticamente me muestra, al hacerle clic, me muestra cuál es el código HTML que yo tengo que utilizar, es justamente este que tenemos acá, ese código HTML que yo tengo que utilizar para dibujar para colocar ese icono. Ahora bien, para que podamos utilizar esos tipos de letra, necesitamos colocar el archivo CSS. Tenemos varias opciones. Podemos descargar el archivo CSS o podemos utilizar una opción que se llama CDN, perdón, una opción que se llama CDN y le podemos colocar, de hecho, font aquí en Google. Le voy a enseñar cómo se buscan. Le ponemos font awesome y acá nos va a mostrar, en ese caso, los links que nosotros podemos utilizar para poderlos descargar. Por ejemplo, acá, vamos a ver si aquí nos podemos ver. Vean, aquí aparecen en las imágenes. No, pero no es este el que queremos ver. Déjenme revisar. Aquí está. Es una página, de hecho se llama así, se llama cdnjs.com, que es donde se encuentran muchas de las librerías que nosotros vamos a utilizar. Estas librerías, como les mencionaba, ya no es necesario que nosotros las descarguemos, las podemos utilizar desde ahí. Por ejemplo, yo acá puedo copiar esta etiqueta, nos venimos hacia esta parte, y aquí simplemente la pegamos. Y vean que ya aparece la redirección. Ahora, ¿cuál es el único detalle que tenemos con utilizar este tipo de links? Es el hecho de que, por ejemplo, para que nuestra aplicación funcione, debería de estar siempre en línea. Si nosotros instalamos esta aplicación en un servidor local y este servidor local nada más nos sirve para una aplicación que va a funcionar, digamos, en 2 o 3 computadoras y que estas no tienen salida a internet, entonces este link no nos funcionaría porque no descargaría o no encontraría en ese caso en el servidor las librerías que necesitamos para que funcione. Entonces, cuando vayamos a tener algunas aplicaciones locales, lo que podemos hacer es descargar esos archivos. Si ustedes ponen este archivo en el navegador, este link en el navegador, les va a dar el archivo y perfectamente ya lo pueden guardar en su computadora, en la carpeta donde están los archivos públicos y pues volverlo a redireccionar. Así como descargamos este Bootstrap, que lo tenemos justamente en una carpeta que se llama CSS, lo mismo podríamos hacer con estos tipos de letra.
Entonces, estos son los dos elementos que vamos a utilizar. El primero, que es el framework para el CSS, y el otro que es el framework para algunos tipos de letras que vamos a utilizar. Luego, más abajo, vamos a poner por acá una sección. Este bienvenido se lo vamos a quitar, porque de hecho no lo vamos a utilizar. Vamos a poner aquí nuestro propio código HTML para estructurar nuestras aplicaciones. Pero justamente acá vamos a colocar algunos JS que vamos a usar. Y vamos a copiar algunos que ya tenemos en el login. Por aquí pusimos algunos scripts en la parte de abajo del login. Entonces justamente esos mismos vamos a copiar. Pegarlos acá. Este aquí nos lleva este símbolo. Vamos a pegar. Y van a notar que aquí, por ejemplo, mandamos a llamar un archivo que tiene como nombre API. Lo vamos a dejar igual porque vamos a seguir utilizando esa API. Y este login, pues en este momento no es necesario porque no vamos a incorporar por el momento algún tipo de aplicación adicional. Lo que sí es necesario que coloquemos es un JS que vamos a usar de Bootstrap. Si se dieron cuenta en el login, solamente incorporamos el archivo CSS, que es el que define cada una de las características de los elementos gráficos. Pero hay algunas animaciones que vienen incorporadas con Bootstrap que sí es necesario utilizar el archivo JS. Entonces, aquí arriba, en la parte de arriba, antes de la API, lo que vamos a hacer es incorporar, de hecho, ese archivo. Vamos a copiarlo y lo vamos a pegar acá. Y este archivo, pues lo vamos a jalar de siempre JS, solo que en lugar de API se va a llamar, o se llama de hecho, se llama bootstrap.min.js. Ese es el archivo que necesitamos para que funcionen las animaciones del framework. Ahora, este archivo de Bootstrap, para que funcione este archivo JS, también necesita una librería externa. Esa librería externa, de hecho, se llama jQuery. Aunque jQuery, digamos, yo creo que eso les he mencionado anteriormente, ya está por salir del mercado. O sea, hay muchas aplicaciones que ya no lo están usando. Pero por el momento la versión 4 de Bootstrap sí la sigue necesitando. Así que en alguna manera pues vamos a tener que seguir haciendo uso de estos archivos. Entonces en esta misma página de los CDNs nosotros podemos buscar jQuery. Vean, aquí está jQuery, la versión 3.1. Entonces a esta igual nosotros le podemos colocar que nos extraiga esos CDN. Copiamos aquí el elemento, nos venimos hacia acá, lo pegamos y ya tenemos listo acá este jQuery. Esta es otra, como les decía, es una librería, no la vamos a usar en su totalidad, solamente nos va a servir por el momento para que las animaciones estas funcionen, pero realmente la idea de ahora es que programemos con JavaScript puro y que hagamos uso más que todo de todas las instrucciones nuevas y todas las incorporaciones que tiene el lenguaje de programación. Esto con el objeto que si más adelante queremos aprender frameworks más modernos como hoy está Vue.js o está React o está Angular, entonces sea mucho más fácil entenderlo. De hecho, la idea es que en este ciclo, terminemos de ver JavaScript puro junto con PHP, combinado todo y mezclado todo. Y en las próximas, el próximo ciclo, pues primero yo vamos a trabajar con uno de los frameworks que tiene JavaScript para que podamos incorporar también esta parte que hemos aprendido en este ciclo. Bien, ya que tenemos definido todas las librerías que vamos a usar, ahora vamos a empezar a trabajar con nuestro documento. Nuestro documento normalmente funciona así, o vean, las aplicaciones normalmente funcionan así. Voy a tomar como ejemplo esta que tenemos acá. Si se dan cuenta, esta es la parte de arriba, tiene un encabezado. Esto que ustedes ven acá que dice CDNJS es un encabezado, los iconos, el search. Y esta parte de acá es un menú, o es como un advert. Normalmente se le conoce así como una barra de navegación.
dentro de la parte superior. De ahí en la parte del centro está el contenido y por último en la parte final se encuentra como el pie del sitio. Esto normalmente es como una plantilla. Cuando yo estoy navegando, digamos si yo me traslado a la opción de About Us, si van a notar en el About Us, el encabezado sigue siendo el mismo, tiene las mismas opciones. Lo que cambió nada más es la parte del centro y la parte del pie sigue siendo exactamente la misma. Entonces, esto funciona algo parecido como una plantilla. Si yo me voy al Libraries, van a notar que sigue siendo el mismo encabezado. En la parte de abajo sigue siendo el mismo pie, lo que cambió es la parte del centro. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tratar de hacer ahora en esta aplicación. Vamos a ir creando todos esos elementos. Para poder realizar ese proceso, pues lo que vamos a hacer es, igual como hicimos en la clase anterior, vamos a crear nuestro primer div. Esto, pues lógicamente le mencionaba para dividirlo en capas. Y acá vamos a crear las clases que ya tiene Bootstrap. Una de ellas es el container. ¿Sí? El contenedor, el container en este caso, nuestro contenedor, es el elemento principal, el que agrupa, digamos, o encierra todos los elementos del sitio. Ahí hay varias clases de container. Hay una que se llama Container Fluid, que lo que hace es usar el 100% de la pantalla. Ya vamos a ver más adelante los efectos. Bien, después de haber creado el container, ahora vamos a utilizar una etiqueta HTML solamente que nos va a servir para poder seccionar nuestro sitio. Se llama Section. Ustedes pueden crear esta etiqueta Section y a esta etiqueta Section, por ejemplo, para poder diferenciarlo, yo le voy a poner un ID y le voy a poner encabezado. Significa que todo el código que nosotros coloquemos en esta parte de esta sección va a corresponder a lo que aparecería en el sitio en la parte superior de nuestra página. Luego vamos a crear otra sección y en esta sección aquí le vamos a poner un ID y aquí va a ir nuestra barra de navegación que nosotros le vamos a llamar menú. O sea, ahí van a ir todas las opciones que va a contener nuestra aplicación. Vamos a crear otra sección. A esta sección le vamos a poner un ID y también a este ya sería el contenido o como ustedes le quieran llamar. ¿Okay? Esa es la parte del contenido. Y por último, después del contenido, iría nuestro pie de página. Entonces le vamos a poner otro section y aquí le pondríamos un ID igual y entre comillas pie. Y ahí tenemos listo ya las cuatro secciones. Normalmente cuando nosotros vamos a crear un diseño, pues lógicamente debemos de tener antes una maqueta o debemos de tener un diseño previo creado en una aplicación de diseño gráfico. Muchas veces cuando se trabaja en empresas muy formales, lo que hacen los diseñadores es crear un Photoshop, crear un archivo .psd y ese archivo .psd es el que normalmente se encarga de poder decirles más o menos cómo van a ir los elementos. Entonces, cuando uno tiene ya el PSD, lo que tienen que hacer es transformar ese PSD en formato HTML. Y es ahí donde uno tiene que ingeniárselas para poder colocar esos elementos. O sea, ahí es donde uno tiene que conocer acerca de frameworks, tiene que conocer acerca de CSS, para ubicar los elementos tal cual nos lo dio, en este caso, el diseñador, que es la parte un poco más complicada. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer acá es ir colocando, de hecho, esos mismos elementos. Vamos a ir tratando de dibujarlo. Yo ya tengo más o menos un diseño y les quiero ir explicando parte por parte cómo es que vamos a ir colocando cada uno de los elementos. Entonces, empecemos por la parte del encabezado. Solo les voy a subir en la plataforma que creo que todavía no están, les voy a subir unas imágenes que son las que vamos a estar utilizando. Esas imágenes ya no es necesario que las descarguemos, sino que ahí mismo las vamos a estar tratando. Sí, ahí vamos a subir las imágenes. Denme un momentito para poderlas subir y las vamos a poder descargar posteriormente en la plataforma. Bien. Antes de empezar a crear el encabezado, quiero descargar las imágenes para que no tengamos problemas con esos archivos.
Entonces, de hecho, esas imágenes están dentro de Moodle. Así que vamos a entrar. A ustedes ya les debería de aparecer, de hecho, en la plataforma. Moodle.católica.edu. Vamos a descargar el archivo para tener listas las imágenes. Vamos a ver que entremos directamente a la plataforma. Listo, ahí estamos ya en la plataforma. Y nos vamos a ir a la parte de programación web 2. Por acá, en la semana que corresponde, les voy a mostrar acá dónde deben de ir las imágenes para que igual ustedes lo hagan. Son estas imágenes, aquí dice, de hecho, el archivo dice así, dice imágenes. Entonces, este archivo, cuando ya esté listo y descargado, lo vamos a abrir y vamos a examinar su contenido. Y van a notar que, de hecho, el contenido es justamente una carpeta de imágenes con todos los archivos que vamos a usar. Esos archivos los vamos a pasar directamente a la carpeta con la cual nosotros estamos trabajando. Entonces voy a poner aquí la otra ventana para hacerlo más fácil. Vean, de esta misma forma traten de hacerlo ustedes. Colocarlo sería dentro de var www en HTML y aquí tenemos Bookstore. Y dentro de Bookstore vamos a usar Public HTML porque ahí van a estar todos nuestros archivos públicos. De hecho, como estas imágenes se van a descargar en el cliente, las vamos a dejar también como públicas. Y lo único que hago es jalar la carpeta de allá para acá. Deberíamos de tener aquí ya listas todas las imágenes. ¿Ven? Ahí están todos los archivos que vamos a usar. Bien, ya que tenemos los archivos, ahora sí, ya podemos empezar a trabajar en la parte del diseño de nuestra aplicación. Ahí van a haber cosas que las vamos a copiar directamente de la plataforma, pero por el momento pues vamos a crear primero la parte del encabezado. Entonces vamos a crear un div y a este div justamente le vamos a poner una clase y esa clase es de Bootstrap. Le vamos a poner page header para indicarle que ahí va a ir nuestro encabezado. Y lo primero que vamos a hacer es colocar en esta parte una etiqueta A. Esta etiqueta A por el momento no va a tener ningún href y dentro de ella vamos a colocar un img. Este img va a tener como URL nuestro link, que normalmente es imprimir la variable la constante, en este caso URL, y acá dentro de este le colocamos public bajo HTML, diagonal, ahí está dentro de image, diagonal, y el archivo justamente se llama logo.png. Ese es el archivo con el cual vamos a trabajar. Y le vamos a agregar una clase de Bootstrap. Vamos a ver si hicimos bien esto. Image. Sí. Vamos a agregarle justamente una clase de Bootstrap que se llama img-round. Entonces, hasta ahí ya tenemos creado nuestra imagen. Pues lo voy a ir mostrando directamente en nuestra plataforma para que vean cómo va cambiando. Este es el original que teníamos del dashboard. Ahora ya tenemos el Bookstore Store. Esa es la imagen que acabamos de colocar. Y ahí dice the biggest choice on the web. O sea, la más grande tienda en la web. Más o menos así es lo que significa. Entonces ya tenemos listo nuestro elemento. Ahora necesito colocar un texto. Voy a colocar aquí abajo otro div y en ese texto vamos a colocarle bienvenidos a nuestra tienda en línea. Voy a poner así. Bienvenidos
Bienvenido a nuestra tienda en línea. ¿Okay? Ese es el texto que vamos a colocar. Ahora bien, este texto, cuando lo dibujemos, quiero que vean cómo aparece en esta parte de la aplicación. Si notan, va a aparecer en la parte de abajo. Sin embargo, yo necesito que esto que dice bienvenidos a nuestra tienda en línea aparezca en este lado derecho. Entonces, lo que yo puedo hacer en este caso es utilizar también una clase de Bootstrap que se llama float-right. Y eso lo que hace es como alinear, digamos, los elementos, alinearlos a la izquierda. Si yo le pongo right, sería a la derecha, o si le pongo left, sería a la izquierda. Entonces, veamos ahora. Vean, ahí aparece bienvenidos a nuestra tienda en línea. Eso que quede muy pegado a la parte de arriba lo podemos mejorar. Podemos colocarle, por ejemplo, en el page header, otra clase que se recuerdan que era margin top. Y le puedo colocar, por ejemplo, un 2. Y vamos a ver cómo se observa ya con ese margen. Eso para que no lo tengamos muy pegado en la parte superior. Ya se despegó. Bien, hasta ahí ya tenemos definido nuestro encabezado. Solamente hemos creado la parte del encabezado. Ahora vamos con la parte del menú. En la parte del menú nos vamos a auxiliar de Bootstrap, de la librería que se llamaba Get Bootstrap, es la con la cual estamos trabajando, para no escribir tanto código. Ya tenemos algunos códigos escritos ahí. Lógicamente hay que estudiarlos y entenderlos, pero pues ya solamente es necesario ir a revisar la documentación, revisar algunos elementos y eso pues ya nos da lo necesario para que podamos trabajar. Aquí en estos elementos yo voy a buscar uno que se llama navbar. Así. ¿Ven? Aquí dice navbar, son barras de navegación o barras de menú, si le queremos llamar así. Y aquí nos va a dar algunos ejemplos de algunas barras de navegación ya creadas, como por ejemplo esta que dice navbar, que aparece hasta un search, aparecen varios elementos. Y si vamos buscando, estos aparecen de diferente manera. Vean. Vamos a copiar la primera para no buscar tanto código. Después ustedes pueden ir revisando cómo se encuentra y vamos a trabajar. Nos venimos hacia acá, lo copiamos y ese código que tenemos ahí lo vamos a colocar justamente en la sección que dice menú. Entonces lo pegamos. Vean que haberlo colocado de esa manera nos hace en alguna medida diferenciar con qué estamos trabajando, porque ahora yo ya sé que en la sección que dice menú, yo voy a colocar esos elementos gráficos. Bien, ¿qué cosas vamos a cambiar de acá? Pues no vamos a dejar las mismas opciones. Vamos a colocar nuestros propios elementos. Pero lo que yo quiero que vean es que justamente con haber puesto ese elemento, vean, ya se creó una barra. Fácil y rápido. Ya tenemos todos los elementos que necesitamos para crear esa barra. Solo que la voy a personalizar. Por ejemplo, yo no quiero que diga navbar. Aquí puedo colocar un logo. Podría colocar, por ejemplo, el logo de Bootstrap, pero pues en este caso no necesito logo, lo voy a dejar vacío. Luego, si se dan cuenta, voy a revisar en esta parte de acá, aparecen varios links. En estos links que nosotros vamos a colocar, lo que nosotros necesitamos es poner tres opciones principales. Una que se va a llamar mantenimiento, otra que se va a llamar informes y otra que se va a llamar la última opción que se va a llamar cerrar sesión. Entonces vamos a ir personalizando justamente esas tres opciones. Este que dice drop down nos puede servir mucho para colocar las opciones que necesitamos como mantenimiento e informe, porque vamos a tener varias dentro de ella. Entonces vamos a cambiar esta que dice drop down y en lugar de drop down le vamos a colocar mantenimiento. ¿Okay? Lo demás son clases, básicamente eso que ustedes ven acá, si se dan cuenta el menú está formado a través de una etiqueta UL y dentro de cada LI corresponde cada uno de los elementos que tiene el menú. La diferencia que tiene este drop down es que tiene, además de un LI, tiene otras viñetas en la parte interna que le indican que este va a ser como un menú desplegable. Nuestro menú desplegable se va a llamar mantenimiento y este mantenimiento va a tener las siguientes opciones. Va a tener una que se va a llamar usuarios, va a tener otra que se va a llamar autores,
va a tener otra opción más que se va a llamar, además de autores, categorías. Y bueno, como aquí solamente tiene 3, entonces lo que vamos a hacer es copiar esta parte, pegarla abajo, y aquí, además de categorías, vamos a tener la otra que sería libros. ¿Ok? Esto que ustedes ven acá es una división. Esta división se coloca entre autores y categorías. A mí me interesa más que divida, por ejemplo, la parte de mantenimiento. Entonces la voy a quitar de acá. Vamos a quitar y la vamos a poner aquí abajo de usuarios, justamente en esta posición, y veamos cómo nos quedó. Revisamos ahora. Vean que ya no aparece, ya aparece mantenimiento y aparecen las opciones que necesitamos. Necesito poner otro menú a la par que diga, en este caso, informes. Entonces vamos a regresar de nuevo hacia acá. Y si necesito copiar justamente una opción como estas, si se dan cuenta, la que hace ese proceso es este LI. Entonces lo que debo de hacer nada más es copiar justamente este LI. Vamos a copiar y lo vamos a pegar justamente aquí abajo, que es justamente donde necesito la otra opción. Y a esta opción, en lugar de mantenimiento, le vamos a colocar informes. ¿Cuáles son los informes que voy a generar? Uno de los informes va a ser un informe de libros. Vamos a dejar el divisor y vamos a generar un informe de usuarios. ¿Okay? Y con esto pues ya tenemos listas las dos opciones. Voy a quitar esto que tenemos acá. Esto ya no me sirve. Vean que es bien simple generar el menú. Ahorita si lo guardamos y nos regresamos hacia la parte de la aplicación y actualizamos, vean que ya tenemos mantenimiento, informes, y aquí tendríamos que poner la opción de cerrar sesión. Entonces, en lugar de poner el home y el link, vamos a mover de posición. De hecho, el home creo que es el que está activo. Entonces, este home es este LI justamente que tenemos acá. Este lo vamos a borrar. No nos sirve por el momento. Y vamos a mover justamente este que tenemos acá. Lo cortamos. Vean que solo son LI los que estamos moviendo. ¿Y dónde necesito este LI? Lo necesito justamente en la parte de abajo. Los necesito justamente después de la parte donde dice informes, que es este LI que creamos acá. Entonces lo ponemos aquí. Y ya tenemos el link, solo que en lugar de que diga link, le vamos a poner que diga cerrar sesión. Cerrar sesión. Y este que aparece como disable, que aparece como desactivado, era parte del ejemplo de la aplicación, pues este ya no lo necesito. Y listo, ya tenemos creado nuestro menú en nuestra aplicación. Vean cómo se ve ahora el menú. Ya tenemos mantenimiento, mantenemos informes y tenemos el de cerrar sesión. Ahora, en lugar de poner este search, que en este caso a nosotros no nos sirve, nosotros lo que le vamos a colocar en esa parte del search va a ser una imagen de una silueta de usuario. Se supone que, por ejemplo, si tenemos alguna fotografía del usuario, podríamos sin ningún problema colocar la fotografía en ese punto, pero en este caso vamos a colocar lo que se le llama como un avatar y el nombre de usuario. Entonces regresemos hacia acá y revisemos dónde está puesta esa información. Es justamente este form que tenemos acá. Esto no lo quiero, que es lo que está a la derecha, y en lugar de esos elementos yo voy a colocar un IMG, y en ese IMG voy a colocar un SRC. Por aquí tengo ya un SRC listo, así que vamos a copiar este mismo y lo vamos a ir a pegar ahí abajo. Solo que en lugar de mandar a llamar a el archivo que se llama logo, vamos a mandar a llamar a uno que se llama avatar.png. Aquí le faltan unas comillas. Vamos a mandar a llamar el avatar.png. Y a este igual le vamos a colocar la respectiva clase, que se va a llamar img-avatar.
Rounded. Y además de eso, bueno, veamos cómo se ve la imagen antes de que hagamos algún otro cambio. Vamos a ver cómo se ve la imagen ya en la parte del navegador. ¿Cómo se llamó? Avatar. Ah, perdón, es JPG. Yo lo he dejado como PNG. Es avatar.jpg. Así. Se llama avatar.jpg. Y vamos a ver cómo se observa en este momento. Vean que el avatar es una imagen que está de hecho muy grande, por eso aparece de esa manera. Entonces lo que yo puedo hacer es reducir su tamaño. Una de las alternativas es utilizar CSS o agregar aquí la sentencia style. Y en esa sentencia style yo podría colocarle el tamaño de manera predeterminada. El tamaño debería de ser white, dos puntos, y solo es necesario que le cambie el ancho. Yo le voy a poner de ancho 40x, pero pues, podrían ustedes adecuarlo dependiendo de cómo se vea mucho mejor. Y ahí está el avatar, vean, ya se ve muchísimo, muchísimo mejor. Ahora bien, en ese punto yo necesito colocar el nombre de usuario. Entonces, como ya tengo una sesión abierta, ya no necesito ir a revisar en la tabla ni saber quién es el usuario que entró a la aplicación, porque ya hay una sesión abierta y ya las variables de sesiones existen y yo las puedo mandar a llamar desde donde yo las necesite. Entonces aquí lo que vamos a hacer es colocar una etiqueta spam y dentro de esa etiqueta spam vamos a colocar código PHP y le voy a colocar un eco. ¿Y qué necesito mandar a llamar con este eco? Pues un valor de una variable de sesión que justamente le pusimos nuser. Y coma, vamos y ya está listo el nombre de usuario. ¿Dónde creamos esa etiqueta? Se recuerdan que en el login controller, que es justamente ese que tenemos acá, por aquí tenemos esta variable de sesión, vean, aquí dice nuser, que sería el nombre del usuario, que es la unión de los nombres con los apellidos de la base de datos, del usuario que se logueó. Entonces, justamente ese es el valor que estamos colocando acá. Entonces, como ya es una variable de sesión, yo puedo utilizarla sin ningún problema. Y vean que ahora sí ya aparece el nombre ahí donde hemos colocado, en este caso, nuestra aplicación. Bien, con esto ya tenemos creado nuestro menú. Vean que creamos un menú en unos cuantos textos, no modificamos mucho porque la clase ya nos da, o en el caso el framework ya nos da todos los elementos. La ventaja de este menú, que de hecho este menú es responsive, significa de que, por ejemplo, si yo lo trato de ver en un celular, vean que cuando se cambia el tamaño de la pantalla, vamos a ponerle un tamaño celular. Ahí está cuando tiene tamaño celular, no sé si logran ver acá que aparece la donita indicando de que ya hay un menú. Y no tuvimos nosotros en ningún momento que estar programando esos elementos. Esos ya vienen incorporados dentro del framework Bootstrap y se adaptan de manera automática. Vámonos ahora a la parte del centro. Bueno, antes de hacer el centro, quizá vamos a hacer la parte del pie para que veamos qué otras cosas vamos a incorporar en la parte del pie. Vean, en la parte del pie vamos a hacer algo, digamos, un tanto simple. Vamos a primero utilizar una clase que se llama row. Creo que ya la hemos usado anteriormente. La clase row combinada con la clase col nos permite dividir la pantalla en 12 columnas. Y en esas 12 columnas nosotros podemos adecuar los elementos. Y es justamente lo que queremos hacer en este momento. Entonces acá voy a crear otro div. Y este div que voy a tener acá va a tener una clase que me va a dividir, digamos, el tamaño en 6 columnas. ¿Okay? Básicamente la mitad. Entonces, lo que tengamos acá va a ocupar la mitad de la pantalla y en el otro vamos a colocar la otra mitad. ¿Qué vamos a colocar en la primera mitad de la pantalla? Voy a colocar una etiqueta P, que en este caso sería un párrafo. Y en ese párrafo vamos a utilizar un carácter HTML que se llama copy, así.
que es el carácter de los derechos reservados. Y le voy a poner 2020 y le vamos a poner derechos reservados. ¿Okay? Eso es lo que llevaría justamente esa línea. Si vamos a ver ahora acá, vamos a ver, esto es en el pie. Vean, ahí dice la C y derechos reservados. Sigamos. Ahora, en el otro div, que es justamente el que tenemos acá, a este le vamos a colocar también una etiqueta P. Y a esa etiqueta P le vamos a colocar también que nos imprima el nombre de usuario, que es justamente el que tenemos aquí. Arriba la ventaja es de que podríamos colocar la foto. En esta parte de abajo solamente vamos a colocar el nombre de usuario. Por supuesto, ustedes pueden colocar más cosas. O sea, yo creo que han visto las páginas cómo están colocadas. Y este texto, bueno, voy a poner guardar primero. Este texto, vean, está a la mitad. O sea, aquí, hasta aquí llega el primer div y el segundo div se divide hacia la parte de acá. Necesito que aparezca al lado derecho. Entonces, para que se mueva al lado derecho, solo tengo que ponerle al párrafo una clase que se llama text-write. Ese text-write hace automáticamente el efecto de moverlo hacia la parte derecha. Bien, ya tenemos creado la parte del pie. Ahora vamos a la parte del contenido. En la parte del contenido, quiero mostrarles aquí dentro de esta opción que hay una opción que se llama carrusel. Bootstrap tiene un carrusel, se llama así, que es como un slide de imágenes. Esos slides de imágenes que aparecen acá nos sirven para que nosotros, por ejemplo, podamos colocar algún tipo de publicidad. Y es muy atractivo cuando estamos trabajando con aplicaciones que necesitamos, por ejemplo, estar colocando o combinando anuncios. Vean, este slide, se supone que si le damos a la flechita, él automáticamente se traslada y lógicamente pues ahí colocaríamos las imágenes. Quiero ver, vamos a buscar cuál es este tiene texto, vean, combinaciones de imágenes con texto, muy atractivo. Este tiene, este creo que es el animado. Cuando se traslada acá debería de hacer no tiene mucho. Este lo hace a través de un intervalo de tiempo, se traslada de un punto a otro y así podemos encontrar varios tipos de carrusel. Voy a tomar el que teníamos en la parte de arriba, que tenía los puntitos. Vamos a tomar este justamente. Entonces de aquí voy a copiar el código. Vean que, como les digo, no es necesario que nosotros copiemos toda la información. Solamente necesito copiar el código del framework y, pues, lógicamente, después empezar a modificar dependiendo de las necesidades. Aquí tenemos, esto lo pusimos en contenido porque es justamente ahí donde vamos a trabajar. Y empecemos a analizar cómo está creado. Este es el carrusel. Aquí aparece un carrusel example indicators. Entonces, se lo podemos cambiar. Es un ID cualquiera. Aquí aparece la parte que dice carrusel. Carrusel slide. Y luego algunos datos adicionales. Luego más hacia abajo aparecen ya unas clases. Estas son las clases que nos indican cuáles son los elementos que deberían demostrar. Aquí aparecen que son tres clases que o tres imágenes que vamos a colocar. Realmente nosotros vamos a usar 4, así que voy a copiar esta parte de acá para mostrarle y decirle de que voy a necesitar 4 imágenes. Entonces aquí sería el número 3. O sea, empezando el 0, 1, 2, 3. Luego en la parte de abajo vamos a ir especificando cada uno de los elementos que van a contener esas imágenes. Por ejemplo, acá debería de ir la primera imagen que vamos a colocar. Ahí deberíamos de poner en este caso nuestra URL. Entonces, para esto, pues voy a copiar el código que teníamos arriba. Este que teníamos de la imagen. Copiamos y lo vamos a ir a colocar aquí. ¿Cuál es la imagen que vamos a colocar? La primera está dentro de Image y se llama Slider. ¿Qué
pic1.jpg. Son las imágenes que les he dejado en la plataforma, así que ustedes pueden ir a descargarlas sin ningún problema y colocarlas en los links que les corresponden. Aquí vamos a poner ahora la del 2. El 2 sería Slider Picture 2. Y aquí vamos a poner el 3. Sería Slider Picture 3. Y como necesito un 4, entonces vamos a copiar ese código. Y vamos a pegarlo acá. Y aquí sería el Slider Picture. De hecho, lo repetí. Bueno, lo vamos a dejar como solo 3 imágenes, creo que le puse, así que lo vamos a dejar repetido. Y luego en la parte de abajo aparecen estos botoncitos que son los de Previous y Next. Entonces, en lugar de eso, pues nosotros lo vamos a traducir al español. Y le vamos a poner anterior. Y en el Next le vamos a poner siguiente, para que no esté en inglés. Siguiente. Y listo, ya tenemos creado nuestro carrusel. Vamos a ver cómo se ve el código. Y así se ve ahora ya nuestro sitio. De esa manera ya aparecen las 3 imágenes que ustedes ven en la parte de abajo. Y por supuesto, se mueven de manera automática, eso ya está programado. O si yo le doy clic, vean, se desplaza. Y no tuvimos que hacer absolutamente nada, más que colocar el código y ponerlo sobre la plataforma. Quiero ver si podemos hacer esto un poco más pequeño. Así, para que se vea mejor. Entonces, aquí ya tenemos creado nuestro sitio. Está la parte de arriba, que es el encabezado. Ya tenemos un navbar. Ya tenemos aquí el contenido, donde nosotros vamos a ir colocando ya nuestra información. En la parte de abajo ya aparece derechos reservados y el nombre del usuario. Pueden personalizar su aplicación como mejor les parezca. Pueden hacerlo para que se vea muchísimo más atractivo. De hecho, me gustaría que cuando ya ustedes estén trabajando en su aplicación, traten de mejorar el diseño. Podría ser, por ejemplo, de que en lugar de colocar el navbar en la parte superior, lo puedan colocar como un slide bar, se llama, que sería una barra de navegación en la parte derecha, que es también otro modelo que se puede usar. Podría ser que en el encabezado o en el pie le coloquen elementos mucho más atractivos o otra información adicional. Por ejemplo, la universidad aquí en la parte de abajo tiene la dirección, creo que tiene un mapa o algo parecido, entonces podrían colocar elementos más bonitos para que puede verse mucho mejor la aplicación. Pero aquí ya tenemos nuestra estructura. Lo único que nos hace falta ahora es hacer funcionar estos links, porque estos links que tenemos acá no funcionan, ninguno de estos. El primero que vamos a hacer funcionar, de hecho, es el de cerrar sesión. Entonces, vamos a irnos ahora a la parte de acá. Vean que aquí ya no tenemos nada más que hacer. Vamos a venir a la parte de donde tenemos el navbar. Y aquí tenemos el cerrar sesión. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el cerrar sesión? Configurar los links. En estos links vamos a colocar siempre código PHP. ¿Okay? En ese código PHP vamos a poner siempre nuestro URL, nuestra constante que se llama URL, que es la que almacena la ruta completa. Y luego vamos a decirle qué es lo que vamos a hacer. Vamos a cerrar. ¿Se recuerdan? En el video les dejé una opción que permitía cerrar la sesión de manera automática. Pues esa es la que vamos a llamar. Vamos a ponerle que se llama login, pleca, cerrar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer justamente cuando yo le dé clic a este link que dice cerrar sesión? Va a mandar a llamar esa ruta. Veamos si funciona. Le doy aquí actualizar, porque no sé, se modificó algo. Y ahora le damos cerrar sesión. Y vean, ya se cerró la sesión. De hecho, ahora, si yo intento colocar en la parte de arriba, de nuevo, dashboard, no permite entrar, ¿ok? Ya nuestra aplicación se está haciendo más interactiva. Tengo que ponerle, en ese caso, admin y colocarle la contraseña católica. Y ahora sí, ya entramos directamente a la parte del dashboard. El otro elemento que tenemos que crear son los elementos de acá, usuarios, autores, categorías y libros. Vamos a irnos ahora de nuevo
a esta parte. Vamos a copiar esto para no tener tanto código. Esta parte de acá. Y nos vamos a ir hacia la parte de arriba, donde dice usuarios. Entonces, en usuarios, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear, de hecho, una entrada. Se va a llamar así. Se va a llamar usuarios. ¿Okay? Cuando nosotros hagamos clic ahí, va a ir a llamar a Bookstore, pleca, usuarios. ¿Ok? Localhost, pleca, Bookstore, pleca, usuarios. Esa sería la entrada. Para autores, va a mandar a llamar también. En lugar de login cerrar, le vamos a poner autores. Y luego, en esta parte de acá, vamos a crear categorías. Categorías. Y solo nos faltaría libros. ¿Okay? Y los informes por el momento los vamos a dejar así porque vamos a trabajar con otra técnica en la parte de libros. Ya les voy a explicar cómo vamos a hacer, pero por el momento lo vamos a dejar de esa manera. Entonces ya tenemos autores, categorías, libros, informes. Aquí debería de ir la parte de informes. Vamos a ver si funciona. Entonces cargamos. Y al momento de cargar, vean que ahora sí, cuando yo le dé clic acá en usuarios, vean en la URL dice localhost bookstore usuarios. Lógicamente me dice que la entrada no existe porque no la hemos creado, no hemos trabajado todavía en la pantalla de usuarios. Ahora, autores. Vean, ya me aparece aquí en la parte de arriba, autores. Y así sucesivamente ya están listas todas las entradas para que puedan empezar a funcionar. Ahora, hay un pequeño detalle. Por ejemplo, cuando trabajemos en usuarios, esto que ustedes ven acá va a ser igual, así como les mostré en esta parte. Cuando yo le doy clic, por ejemplo, en la parte de arriba, le damos clic en About, la parte superior se mantiene igual. De igual manera, la parte de abajo se mantiene casi similar. Entonces, lo único que cambia nada más es la parte del contenido. En nuestro caso, nuestra aplicación va a funcionar así. Va a funcionar que la parte de arriba va a ser igual. Cuando yo le dé mantenimiento a usuarios, lo que va a hacer es cambiar la parte del centro, que es la parte del carrusel. Entonces, si lo dejamos así como está, y en algún momento, por ejemplo, tenemos que cambiar alguna de las opciones que tenemos aquí arriba, si llegamos a lo mismo, si tengo 20 archivos, voy a tener que ir a modificar esos 20 archivos sobre la ruta. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es, ya que tenemos nuestra página principal, ya tenemos nuestro archivo principal, lo vamos a hacer como una tipo plantilla. Lo vamos a dividir o lo vamos a colocar en pedacitos. Para eso, aquí en la parte de vistas, yo voy a crear una nueva carpeta que le voy a nombrar en este caso como secciones, así. Y en esas secciones voy a ir creando cada uno de los elementos. Lo primero que voy a hacer es estos links. Estos valores son valores que puedan, en algún momento pueden llegar a cambiar. Entonces, todo esto que ustedes ven acá, yo lo voy a cambiar. Lo voy a hacer, digamos, lo voy a colocar como fijo. Entonces, lo voy a cortar. ¿Ok? Vean lo que voy a cortar. Lo voy a cortar y voy a crear aquí en esta sección un nuevo archivo y aquí lo voy a pegar. Quedar así. ¿Okay? Aquí va a tener ese archivo. Significa que cada vez que yo quiera agregar un CSS nuevo, entonces me voy a venir a esta sección y lo voy a guardar. Y a este archivo yo le voy a poner css.php. ¿Okay? Así se va a llamar, css.php. Entonces vayámonos ahora al dashboard. O sea, si ahorita corro mi dashboard, vean, si ahorita lo guardo y corro mi dashboard, vean lo que va a suceder. Vean, se desarma por completo, porque ya no tiene los CSS, se los acabo de borrar. ¿Cómo se los voy a incorporar? Se los voy a incorporar siempre con código PHP. Le voy a poner un include-forms y le vamos a colocar entre comillas que esto está dentro de app, dentro de views, dentro de secciones y el archivo se llama css.php. Y cerramos nuestro código PHP. Veamos ahora si nos funciona de nuevo lo que habíamos desarmado.
Vean, ya regresó. O sea que ya tenemos incluidos esos archivos. Y si en algún momento yo necesito cambiar justamente esta parte de las secciones, que necesito poner otro archivo CSS o necesito crear alguna personalización en el encabezado, pues solamente me vengo a ese archivo CSS, le hago el cambio respectivo. Por ejemplo, este booster aquí tiene 3 puntos. Le hago el cambio respectivo y eso se lo va a cambiar a todo lo que tengamos en nuestra aplicación. Bien, eso es con el CSS. Lo mismo sucede con la parte del encabezado. ¿Qué pasa si cambiamos el logo, por ejemplo, o si le agregamos más información? Pues solamente puedo cambiar justamente ese archivo. Entonces lo voy a cortar acá. Vamos a generar un nuevo archivo. Vamos a pegar esa información en este nuevo archivo. Yo siempre trato de dejarlo pegado hacia el lado izquierdo para que no se vea desordenado. Y a este le vamos a llamar encabezado.php. Y ahí tenemos listo la parte del encabezado. Entonces, ¿qué hacemos acá? Pues hacemos lo mismo. Tenemos este código. Lo vamos a pegar acá. Solo que aquí ya no se va a llamar CSS, sino que se va a llamar encabezado. ¿Okay? Ya nos va quedando muchísimo más pequeño el documento. Lo mismo va a suceder con la parte del menú. En la parte del menú nos vamos a copiar todo esto. Vean, vamos a copiar hasta aquí donde tiene el section. Vamos a cortar. Ya nos quedó así. Vamos a irnos a la parte de secciones. Vamos a crear un nuevo archivo y aquí lo vamos a pegar. Y justamente en esta parte de acá vamos a pegar todo al margen izquierdo. Listo. Entonces aquí ya lo guardamos. Y a este le vamos a poner menú. ¿Okay? Regresamos de nuevo a la parte donde está el dashboard. Y en este dashboard igual volvemos a crear o volvemos a copiar este código. Y ese código ahora se va a llamar menú. ¿Okay? El contenido, pues ese sí es específico para esta parte del dashboard, entonces no lo voy a cambiar, se va a quedar igual como lo tenemos acá. Solamente vamos a cambiar el pie, porque el pie sí puede variar cuando ya estemos trabajando con toda la aplicación. Entonces aquí le voy a poner, voy a cortar este código. Ya tenemos el pie. Y nos vamos a crear aquí un nuevo archivo. Lo vamos a pegar. Y lo vamos a poner a la izquierda. Y este archivo se va a llamar pie. Ya tenemos el pie. Y vamos a cambiar aquí. Vamos a mandar a llamar la sección. Veamos. Venimos hacia la parte de abajo. Pegamos. Y a este le vamos a poner. Ya tenemos el pie separado. Y nos hace falta nada más esta parte de los scripts. Vean que todas las aplicaciones que vayamos a trabajar van a utilizar estas librerías que hemos incorporado, van a utilizar la API, que es la que vamos a estar utilizando para hacer la llamada. Así que también esto lo podemos separar. Si en algún momento necesito agregar más librerías que van a funcionar en toda la aplicación, pues igual venimos y cambiamos el archivo. Así que a este vamos a generar una nueva sección. Y este lo vamos a guardar como scripts, así, scripts.php. Nos venimos de nuevo a la parte del dashboard y vamos a incluirlo. Vean que los incluimos justamente en el lugar donde lo borramos. Si los ponemos en otra parte, probablemente no nos funcione. Aquí tenemos scripts.
Entonces, si todo funcionó bien y si hicimos el proceso de división correctamente, aquí no debería de cambiar absolutamente nada. ¿Vean? Aquí está todo igual. Lo único que nosotros ya lo hemos hecho mucho más bonito. En esta parte de acá tenemos menos código en el main porque todo está seccionado. Todo lo tenemos en pequeños archivos. Y aquí solamente mandamos a llamar el contenido que le corresponde. En ese sentido, por ejemplo, ahorita ya nosotros sin ningún problema podríamos empezar a trabajar con el de mantenimiento y en la parte de usuarios. Vean, esta que dice entrada no encontrada, ya podríamos empezar a trabajar con ese partiendo de ese diseño. ¿Cómo lo vamos a crear? Vamos a ir por parte. Para entender este modelo, siempre recuérdense que, por ejemplo, esta entrada que se llama usuarios, lo primero que tenemos que hacer es irnos al controlador y en el controlador vamos a crear un nuevo archivo y a ese nuevo archivo le vamos a llamar usuarios.controller.php. ¿Okay? Es necesario ponerlo de esa manera, usuarios controller. Y vamos a trabajar con el del dashboard controller. Vamos a copiar este código. Solo lo vamos a modificar acá. Este se va a llamar, en lugar de dashboard, se va a llamar usuarios controller. Listo. Este private user, sí, ahí lo vamos a dejar. Luego, la vista que va a cargar, aquí se recuerdan que es la vista, ya no se va a llamar dashboard, se va a llamar usuarios. Esa es la vista que va a cargar. Y le vamos a poner true para que permita validarlo. Se recuerdan que eso nos permitía, nos decía de que en este caso, esta entrada que se llama usuarios va a necesitar una sesión para que pueda ser validada. Si no, pues nos va a devolver al login automáticamente. Entonces, aquí ya tenemos creado el controlador. Ahora tenemos que crear la vista. La vista es la que vamos a crear justamente acá, pero ya no le vamos a dar nuevo, sino que lo que vamos a hacer es que este archivo que hemos usado, perdón, como plantilla, este mismo archivo, yo le puedo dar archivo, guardar como, y en lugar de ponerle dashboard, yo le voy a poner usuarios.php. Y vean que solamente voy a cambiar la parte de la sección del contenido. Voy a quitar el carrusel que ya creamos anteriormente. Quito el carrusel. Y pues ahorita por el momento le voy a poner un H1, solo para mantenimiento de libros. Mantenimiento de libros. De usuarios, perdón. La primera es usuarios. De usuarios. Veamos cómo se ve ahora la parte de usuarios. Vamos a recargar. Nos metemos aquí a mantenimiento, usuarios. Y ya no nos dice entrada encontrada, sino que ahora sí ya nos aparece mantenimiento de usuarios. Si voy a crear, por ejemplo, el de categorías, me voy a controlador, creo el categoría controllers, le especifico la vista, creamos la vista y ya tenemos listo nuestro módulo para poder empezar a trabajar con la parte de usuarios. Entonces, ¿qué es lo único que vamos a hacer acá? Voy a empezar a medio construir la parte del contenido que va a tener nuestra aplicación. Creo que, no tengo en línea. Me hubiera gustado mostrarles cómo se vería, pero más o menos lo vamos a construir así. Aquí debe de haber una tabla, así como lo hicimos en las clases anteriores. En esa tabla va a existir un botoncito que va a decir agregar nuevo y luego la tabla con el listado de todos los usuarios y los botones de eliminar y editar, que al darle clic me va a permitir modificar los datos. Y, lógicamente, cuando yo le debo guardar, se van a ir a almacenar a la parte de la base de datos. Eso es lo que va a hacer justamente esta parte de la aplicación. Me va a generar todo ese tipo de datos para que lo podamos modificar. Entonces, para empezar a construir esa parte, eso lo vamos a hacer en ese que dice contenido, lo que voy a hacer es crear un panel. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Y a ese panel le voy a poner una clase que se va a llamar content-panel. Y le voy a poner un margin top
H4 para darle un poquito de margen, para que no nos quede tan pegado a la parte superior. Y luego aquí vamos a ir creando nuestro primer elemento. Ese primer elemento lo vamos a crear con un H4. Y en ese H4 vamos a poner nuestro primer icono. Le decía que los PhoneAwaySon permite colocar iconos a través de una etiqueta i. Esto lógicamente lo puede ir a traer directamente desde la librería PhoneAwaySon que tenemos en línea, pero aquí pues nada más lo vamos a escribir para que vean cómo funciona. Entonces a este i yo le puedo agregar una clase y a esa clase le puedo agregar el fa-user, que eso es lo que ustedes van a encontrar en el otro lado. Y aquí a la par le voy a poner usuarios. Y vamos a ver qué es lo que acabamos de construir. Vamos a dar a actualizar. Y no sé si notan ese dibujito de usuario que aparece acá. Ese es el PhoneAwaySon. Ya tenemos la palabra usuarios. Entonces lo que vamos a hacer es que a la par de la palabra usuarios, vamos a poner un botoncito. Abajo vamos a poner una etiqueta button. Y esa etiqueta button que vamos a colocar va a tener varias clases de Bootstrap para que se vea bonito. La primera es btn para indicar que es un botón. Vamos a poner un btn-success para indicar el color. Es un color verdecito. Vamos a poner un btn-md para decir que es un botón de tamaño medio. Y le vamos a poner un ID. Se va a llamar btn agregarlo. Ya vamos a ver más adelante cómo vamos a programar esos elementos. Y aquí en esta parte le voy a colocar agregar usuario. Veamos cómo se ve. Ahí está el botoncito. Solo que está muy pegado al texto. Si notan, está bien pegado aquí donde dice agregar usuario. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a agregar acá en esta clase a este botón. Le voy a poner un margin left pongámosle un 4. A ver cuánto se aleja. Vean, ya se alejó un poquito. Ahora, otra cosa que le voy a poner es que a la par de agregar usuario, le voy a poner el signo más. El signo más, como le decía, yo lo puedo ir a buscar al PhoneAwaySon. Vamos a ver si lo podemos ir a buscar. Ya lo descargué de acá. Veamos. Aquí lo vamos a poner. PhoneAwaySon. Aquí yo puedo buscar, le voy a demostrar cómo buscar el icono para no necesariamente estar digitándolo. Entonces me voy a PhoneAwaySon. Y en esta parte de acá vamos a esperar a que cargue. Ahí vamos a buscar el icono que necesitamos. Como yo necesito agregar datos, pues podemos poner el signo más, que es normalmente el que se utiliza como símbolo como icono para poder agregar datos. Vamos a esperar a que cargue la parte de icons. Y aquí ya lo tenemos. Entonces, icon en inglés es plus. C más es plus. Entonces ponemos plus y eso va a hacer un filtro en todos los iconos que tenemos en la parte de abajo. Vamos a ver cuál nos sirve más. Digamos que necesito este que está relleno, que está vacío por dentro, perdón. Vamos a esperar, le damos clic y ahí esperamos a que se nos cargue. Aquí es mi máquina virtual, ¿no? Porque esto en la computadora normal debería de cargar rápido. Y vean lo que hago, solamente le hago clic, no necesito hacer nada más. Solo le hago clic y eso ya copió el código. Luego me vengo hacia acá y digo, aquí quiero el icono. Entonces lo pego. Ya me puso, vean, lo mismo que yo puse arriba, ya me lo puso acá, que son las clases con la etiqueta LI. Luego regreso y veamos cómo se ve ya nuestra aplicación. Y vean, ya tiene un signo más. ¿Okay? Entonces así puedo seguir agregando muchísimos iconos. Esta librería tiene una enorme cantidad de iconos que nos evita andarlos buscando en internet. De hecho, hay más librerías de iconos, no solamente se encuentra esta. Ustedes pueden encontrar otro montón de librerías que pueden hacer ese proceso. Entonces ya está listo acá la parte del icono. Ahora, después de haber colocado esto, voy a trazar una línea
en HTML, para trazar una línea, se utiliza la etiqueta HR, así. Entonces, si se dan cuenta, cuando lo vemos acá, ven, no sé si notan esa línea que aparece ahí, esa es la que acabamos de trazar con un HR. Y después ya vamos a colocar una tabla. La tabla que vamos a colocar, por supuesto, la vamos a buscar de las que ya tenemos puestas aquí. No vamos a inventar la rueda, o sea, ya tenemos el framework que nos pone unas etiquetas muy bonitas, entonces vamos a venir y buscar la que más nos parezca. Yo seleccioné aquí está, seleccioné justamente esta, vean, que me pone una línea de un color, la otra de otro color y así sucesivamente. Entonces lo voy a copiar y me voy a venir hacia acá y lo voy a pegar. Todo el código es Bootstrap. Por supuesto que esto lo vamos a cambiar, pero por el momento lo voy a pegar y ya van a ver lo que vamos a hacer. Entonces acá el body lógicamente tiene que quedar vacío porque no voy a colocar por el momento datos. Lógicamente ahí van a ser datos que los vamos a extraer de manera dinámica de nuestra aplicación. Así que el body lo voy a dejar vacío. ¿Ok? Aquí está el check body. Pero sí voy a llenar la parte del encabezado. En la parte del encabezado voy a poner un correlativo. Voy a poner acá nombres. Estos son datos de la base de datos. Aquí lo vamos a rellenar con apellidos. Y además de los apellidos, voy a poner el usuario, el nombre de usuario en este caso. Y me hace falta especificar el tipo. El tipo. Y voy a dejar una celda en blanco, que es donde vamos a poner los botoncitos para agregar o eliminar. Perdón, editar y eliminar. Y listo, ya tenemos la tabla. Vamos a ver cómo se ve. Vean, ahí está puesta la tabla. Me gustaba más la tabla que apareciera de color negro, la parte del header. Creo que aquí está esa parte del header que dice color negro. Esta, por ejemplo. Y lo que tenemos que hacer es ponerle una clase que diga Header. Esto voy a copiar. Venimos hacia acá. Y se lo ponemos al encabezado. Y guardamos y vemos acá. Y vean, ya se ve aquí. Nombre de uso correlativo, nombres, apellidos, usuario y tipo. Y aquí deberían de aparecer los botoncitos. ¿Qué nos hace falta ahora? Pues nada más empezar a rellenar los datos. Conectarnos a la base de datos, que nos genere un listado de registros y pues lógicamente empezarlas a mostrar ahí. Pero eso pues lo vamos a seguir viendo ya en la próxima clase. Si se dan cuenta, nuestra aplicación ya va tomando un poquito más de forma. Aquí me gustaría en la parte de arriba que cuando yo le dé clic al logo, me redireccione de una sola vez al dashboard. Y como ya lo tenemos dividido, me puedo ir a la parte del encabezado. Aquí tengo esto ya puesto. Entonces lo único que tengo que hacer es poner la URL. Esta URL la vamos a poner en el href. Y le vamos a agregar dashboard. Vamos a ver ahora si recargamos. Vean que estoy en usuarios y ya me recargó. Y de hecho ya al darle clic me redirige directamente hacia esta parte de acá. Me voy a mantenimiento usuarios y ya me redirigí a esta sección. Si yo le doy cerrar sesión e intento ahora entrar al mantenimiento de usuarios, yo vi que cuando alguien estaba logueado, arriba le había puesto usuarios. Entonces le pongo usuarios y vamos a ver si entramos. Y vean que no puedo entrar. Le doy enter y me manda directamente a login. Pero si ahora en el login yo escribo las credenciales correctas, entonces este sí ya me manda al dashboard y ya desde el dashboard sí ya puedo poner usuarios y ya me manda al usuario. Ya necesitamos hacer a funcionar el agregar y todas las opciones de la parte de abajo. No sé si tienen alguna pregunta.
Les recomendaría que esto lo hicieran en su computadora. Bueno, de hecho tienen que estar trabajando en esto para que puedan ir comprobando y posteriormente haciéndolo con su aplicación. La aplicación no necesariamente tiene que ser este mismo diseño, ustedes pueden cambiarlo, pueden hacerlo como mejor les parezca, pero pues pueden tomar la parte del código que hemos puesto acá. Por otra parte, esta tabla que hemos puesto aquí, hay unas librerías que pueden mostrar esta tabla de manera más dinámica. Se puede hacer lo que se le conoce como paginación. Esa parte de la paginación es que aparecen en la parte de abajo ya las paginitas donde ustedes pueden ir viendo varios registros cuando son demasiados. Y también normalmente tienen una opción para buscar. Esa se la vamos a ir agregando poco a poco para que ustedes vean cada una de esas funcionalidades. Y nosotros no vamos a usar una librería, sino que vamos a hacer el código puro para que entendamos cómo funciona JavaScript. Cuando ya hayamos entendido cómo funciona JavaScript, ya podemos incorporar otras librerías para que esto se haga muchísimo más profesional. Bien, si no hay preguntas, eso sería todo por el día de ahora. Espero que pasen feliz noche y los veo en la próxima clase.